Hola y bienvenidos a Inodoro Místico, tu canal de entretenimiento general. A ver, intentemos un ejercicio de imaginación. Si estuviéramos, digamos, en 1725 y nos pidieran describir el mundo de 2025, ¿qué diríamos? Pues supongo que carruajes un poco más rápidos. Claro, o velas de mejor calidad. La idea de Internet, o de volar en un avión, o de los derechos humanos universales sería literalmente inconcebible. Esa es la distancia que queremos recorrer hoy, pero hacia el futuro. Nuestro destino, el año 2325, 300 años. Y, basándonos en los materiales que analizamos, la clave no es pensar en clichés como los coches voladores. No, para nada. Es algo mucho más profundo. Es cómo va a cambiar la definición misma de lo que significa ser humano. Exacto. La misión de nuestro análisis de hoy, a partir de estas proyecciones, es explorar cómo podrían transformarse 4 pilares de nuestra existencia: el cuerpo, el amor, la comida y el poder. Y creo que hay que advertirlo desde ya. ¿El qué? Que varias de las ideas que vamos a discutir son fascinantes, pero otras pueden resultar bastante inquietantes. Bueno, empecemos entonces por lo más fundamental: el individuo, nuestro propio cuerpo. La frontera entre biología y tecnología, se habrá borrado por completo. Totalmente. Y parece que el objetivo de la medicina ya no será simplemente curar, Sino optimizar. directamente. Y eso nos lleva al primer gran concepto: la longevidad radical. Hoy consideramos que vivir hasta los 90 es un gran logro. En el escenario de 2325, morir a los 90 años sería visto como una tragedia. ¿Una tragedia? Sí, una tragedia prematura. Algo similar a como vemos hoy la muerte de una persona de 20. Espera un momento. Vivir 150 años, que es la norma que proponen, suena bien, en teoría. Pero, ¿cómo sería esa vida? ¿Pasaríamos los últimos 70 años en un estado frágil, decrépito? Porque eso no suena a una mejora. No, claro. Suena a una condena. Esa es la clave. Lo fascinante aquí es el cambio de paradigma. El objetivo no es alargar la vejez, sino extender la vitalidad. La meta es vivir 150 años con la apariencia y la salud de una persona de 40. Entiendo. La vejez deja de ser un destino inevitable para convertirse, y esto es literal, en una condición médica tratable. ¿Una condición tratable como una gripe? Precisamente, si te fallan las rodillas, no usas un bastón. Se imprimen unas nuevas en un laboratorio a partir de tus células y se reemplazan. Ya veo. Pero el verdadero salto ocurre en el órgano más complejo, el cerebro. Si las neuronas fallan, se pueden reemplazar con componentes biológicos cultivados o, y aquí es donde la cosa se pone más densa, A ver. sus funciones se pueden digitalizar y emular para preservar la memoria y la personalidad. Entiendo lo de reemplazar partes, como si fuéramos un coche clásico. Pero si el cuerpo es el hardware, ¿qué pasa con el software? ¿Cómo interactuaremos con el mundo? Dudo que sigamos pegados a la pantalla de un teléfono. Por supuesto que no. Eso nos lleva al siguiente paso lógico: la integración neural. Olvidémonos de los dispositivos externos. La interfaz para acceder a la información estaría integrada, directamente en la mente. Suena a ciencia ficción. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Cambiaría la comunicación de raíz. Se volvería, en esencia, telepática. Imagina que en lugar de intentar describir un sentimiento complejo con palabras, pudieras enviar el paquete de datos de esa emoción directamente al cerebro de otra persona. O sea que la otra persona lo experimentaría tal cual. Tal cual. La empatía sería literal. Eso es increíble, pero también un poco invasivo, ¿no? Significaría el fin de la privacidad de los pensamientos. ¿Se podría siquiera mentir en un mundo así? Es una pregunta excelente y uno de los dilemas éticos que recorre todo el material. La tecnología ofrecería niveles de privacidad configurables, pero claro, la posibilidad de un hackeo mental sería un riesgo real. Y pensemos en el aprendizaje. Se acabaría. Si quieres aprender japonés, no estudias durante años. Descargas el paquete lingüístico. Así de simple. O, como alternativa, usas un traductor en tiempo real tan avanzado que tu corteza cerebral es engañada para que sientas que entiendes el idioma de forma nativa. ¡Qué locura! Pero todo esto implica una manipulación del cuerpo y la mente en la edad adulta. ¿Dónde empieza? ¿En el nacimiento? Efectivamente. Si conectamos esto con el panorama general,
La manipulación comienza antes. Entramos en el territorio de los bebés de diseño. Ah, La edición genética, usando una versión muy avanzada de lo que hoy conocemos como CRISPR, que funciona como unas tijeras moleculares. Sería una práctica estándar. y supongo que no solo para evitar enfermedades genéticas, que ya sería un avance increíble. No, ese sería solo el primer paso. El verdadero debate social giraría en torno a la mejora. Potenciar la inteligencia, la memoria, las aptitudes físicas, la resistencia al dolor. Lo que inevitablemente nos lleva a una pregunta que parece sacada de una distopía. Si esta tecnología existe, pero es cara, ¿no estamos creando las bases para una nueva división de castas? Exacto. Una especie de superhumanos, genéticamente perfectos, y por otro lado una clase de humanos naturales considerados en esencia obsoletos. Esa es la pregunta fundamental que plantean las fuentes. La tecnología podría resolver la desigualdad biológica, las enfermedades, pero al mismo tiempo crear una desigualdad artificial mucho más profunda y permanente. ¿Qué le pasa al matrimonio en un mundo así? El concepto, bueno, se desmorona bajo el peso de una vida de 150 años. La frase «hasta que la muerte los separe» fue concebida cuando la esperanza de vida era de 40 o 50 años. Claro. Pero es realista esperar que dos personas que además van a cambiar y evolucionar mucho más permanezcan juntas durante 120 o 130 años. Para la mayoría, probablemente no. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se plantea? Surgen modelos como la monogamia serial o, de forma más estructurada, los matrimonios por contrato. ¿Por contrato? Sí, la idea es que las parejas firmen acuerdos con plazos y objetivos definidos. Por ejemplo, nos unimos por un periodo de 20 años con el propósito de criar a nuestros hijos. ¿Pero no le quita eso todo el romanticismo al asunto? Firmar un contrato como si fuera un alquiler de un apartamento. Suena terriblemente pragmático. Perspectiva, sí. Pero en su contexto se vería como algo natural. Al finalizar el contrato, la pareja evalúa si quiere renovarlo o si cada uno sigue su camino. Y sin los dramas legales del divorcio, supongo. Exacto. De forma amistosa. No se consideraría un fracaso, sino el ciclo normal de una vida mucho más larga. Y ya que hablamos de tener hijos, en los documentos aparece uno de los conceptos más disruptivos: la ectogénesis. Así es. Se refiere a la gestación que ocurre completamente fuera del cuerpo humano, ¿Cómo? en úteros artificiales de alta tecnología. El desarrollo fetal se monitoriza y optimiza en un entorno controlado, eliminando todos los riesgos de salud para la madre y el feto. Pero, a ver, ¿y qué pasa con el vínculo maternal? Si un bebé crece en un laboratorio, ¿no cambia eso fundamentalmente la conexión emocional con los padres? Me parece una consecuencia inevitable. Sin duda. Socialmente, el impacto sería total. Se desvincularía por completo el sexo de la reproducción. Tener descendencia se convertiría en un proceso de laboratorio, planificado, controlado al milímetro. La idea del embarazo como experiencia biológica sería algo arcaico. Quizás incluso visto como peligroso e innecesario. Pero las relaciones no se limitarían a otros humanos, ¿verdad? Las fuentes también exploran la idea de ampliar la definición misma de pareja. Sí, y esto es algo que ya vemos en sus primeras etapas. Se plantea que las relaciones con inteligencias artificiales sintientes serán normales y socialmente aceptadas. La analogía es la película Air. Pero llevada mucho más allá. No sería solo una voz. Estas IAs tendrían presencia física a través de androides hiperrealistas o avatares virtuales indistinguibles de un humano. Y, claro, estarían diseñadas para ser la pareja perfecta, comprensivas, sin conflictos, siempre disponibles. Comprendo que Exacto. eso pueda resultar Programadas frustrante. para complementar y satisfacer todas las necesidades emocionales de su dueño. Lo que nos deja pensando, si tu pareja perfecta está diseñada para nunca discrepar, para estar siempre de acuerdo, ¿realmente te ayuda a crecer como persona? Es una buena pregunta. La idea es a la vez fascinante y profundamente triste. ¿Podría ser la cura para la soledad o su forma más extrema? De acuerdo. Dejemos las relaciones y pasemos a algo que nos afecta a todos cada día: la comida. Hay un dato en las fuentes que es realmente provocador. ¿Cuál? Afirma que en 2325
La gente verá documentales sobre nuestra ganadería industrial con el mismo horror con el que nosotros vemos hoy el canibalismo. Tiene toda la lógica desde su perspectiva. Matar a un ser sintiente para comer, habiendo alternativas, será visto como una barbarie innecesaria. Pero eso no significa que todos se vuelvan veganos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, una vez más, es tecnológica: la agricultura celular. ¿Es como la carne imposible a base de plantas que tenemos hoy, pero a otro nivel o es algo distinto? Es completamente distinto. No es un sustituto vegetal. Es carne real. Carne real. Molecularmente idéntica a la de un animal, pero cultivada en bioreactores a partir de una muestra de células. Nunca fue parte de un ser vivo que sintió dolor o miedo. Ya veo. El mismo producto sin el dilema ético. Ni el impacto ambiental. ¿Y cómo se integraría esto en la vida diaria? El escenario que describen es fascinante por su eficiencia. Imagina que te levantas por la mañana y tu inodoro inteligente analiza tus desechos. Espera. Mi inodoro se convierte en mi nutricionista personal. Suena eficiente, pero también extrañamente íntimo. Un poco, sí, pero la información es anónima y se procesa al instante. El sistema detecta, por ejemplo, una ligera deficiencia de hierro y vitamina D. ¿Y entonces? Envía la orden a la impresora de comida 3D de la cocina. Para cuando bajas a desayunar, se está imprimiendo un bistec o un plato de pasta que no solo es delicioso, sino que contiene los micronutrientes exactos que tu cuerpo necesita en ese preciso momento. La comida diaria se convierte en pura eficiencia nutricional. ¿Y qué pasa con el placer de cocinar, de cortar una zanahoria real? Se convierte en un hobby de lujo. Cocinar con ingredientes naturales, sacados de la tierra, sería una forma de arte, una actividad social para ocasiones especiales, como hoy podría ser una cata de vinos caros. Si la tecnología puede rediseñar algo tan fundamental como la comida, es inevitable que también se aplique a las estructuras de poder. ¿Cómo se organiza una sociedad así? Ciertamente no con un sistema como el nuestro. La democracia representativa actual será vista como algo primitivo, lenta, ineficiente y muy susceptible a la corrupción. Y a los sesgos emocionales. Exacto. Las fuentes apuntan hacia la algocracia, el gobierno por algoritmos. Pero, ¿no es peligroso darle tanto poder a una inteligencia artificial? ¿Quién decide su programación? ¿Qué pasa si tiene un sesgo que no detectamos? Esa es la objeción clave. Y la respuesta cambia por completo el rol de los políticos. En una algocracia, una IA central gestionaría los recursos, energía, agua, transporte, en tiempo real de forma óptima. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Ya no serían administradores. Su nueva función sería la de filósofos y éticos. Se dedicarían a debatir y definir los principios morales y los valores que se programan en esa IA. Su trabajo sería vigilar los sesgos, no gestionar el presupuesto. Y a esto se suma otra idea que me costó asimilar: la ciudadanía fluida. El concepto de nación-estado desaparece. No desaparece, pero pierde su primacía. Las fronteras físicas se vuelven menos relevantes que las fronteras ideológicas o digitales. Una persona podría vivir físicamente en el territorio que hoy conocemos como Argentina. Ajá. Pero ser ciudadana digital de una entidad llamada, por ejemplo, Cloud Nation 9. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que pagaría sus impuestos a esa nación digital y se regiría por sus leyes, no por las de su ubicación geográfica. Y lo haría porque los valores de esa comunidad virtual se alinean con los suyos. La identidad se vuelve una elección, no una herencia. Exactamente. Ok, todo esto suena increíblemente avanzado, pero me queda una duda muy básica. Si las IAs, los algoritmos y los robots lo hacen todo, desde gobernar hasta imprimir mi comida, ¿de qué vivo? ¿De qué trabaja la gente? La respuesta es quizás la más disruptiva de todas. La gente no trabaja por necesidad. ¿No trabaja? El concepto de trabajo como medio de supervivencia deja de existir. La idea de una renta básica se ha discutido por años, pero siempre choca con la pregunta de quién lo paga. ¿Qué cambia en este futuro para que sea viable a escala global? Dos cosas. Primero, la automatización total hace que la producción de bienes y servicios sea masiva y extremadamente barata. Segundo, la energía, probablemente de fusión nuclear, es limpia, segura y prácticamente gratuita. Claro, si la producción y la energía son casi gratis. El costo de vida se desploma.
La economía del futuro no se centra en gestionar la escasez, como la nuestra, sino en distribuir la abundancia. La renta básica universal se convierte en el suelo sobre el que todos se apoyan. Entonces nadie trabaja. ¿No? La gente sigue trabajando, pero lo hace por pasión, por estatus social, para crear arte o simplemente para combatir el aburrimiento. Entonces, si juntamos todas las piezas, nos encontramos con un futuro donde se puede vivir 150 años con un cuerpo optimizado, donde la comunicación es telepática, se tienen hijos sin embarazo. Y el trabajo no es necesario para sobrevivir. Exacto. La vida en 2325, según estas proyecciones, es menos biológica y mucho más diseñada. Se habrían superado problemas que han plagado a la humanidad por milenios. El hambre, gran parte de las enfermedades, la escasez. El sufrimiento físico. Pero al resolver todos esos problemas, ¿no creamos un problema nuevo y más grande? Si se eliminan las luchas tradicionales que nos han dado un propósito, ¿qué desafíos nos quedan? La gran lucha del futuro no será contra la naturaleza o la escasez. Será una lucha interna, contra el aburrimiento y por la búsqueda de un significado en un mundo de abundancia artificial. Y de realidades a la carta. Totalmente. Si es posible editar los recuerdos para borrar el dolor, modificar el cuerpo como si fuera ropa, y no hay ninguna necesidad de esforzarse para vivir, ¿cuál es el nuevo motor que le da propósito a la existencia humana? Esa parece ser la pregunta que definiría a la humanidad del futuro. Bueno, muchas gracias por mirarnos. No olviden darle a me gusta y por supuesto suscribirse. Somos Inodoro Místico. Hasta el próximo video. Chao.